Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. ¿Saben? Por todo el Reino Unido se ven unos pósters donde se puede leer: ¿conocen a alguien que viva por encima de sus posibilidades y que gane dinero delinquiendo? Así es la maldita economía británica. Un gobierno y una población que viven por encima de sus posibilidades porque el sistema financiero gana muchísimo dinero delinquiendo y no necesitan ni quieren trabajadores o fabricantes porque la política está hecha por y para los tomadores. Tomo de aquí, tomo de allá, tomo el pelo y tomo los fondos al margen de la ley. Y por eso el lema para la última batalla de la insurrección mundial contra la ocupación bancaria es: en nadie confiamos. Stacey Herbert. Pues sí, Max, en las últimas 2 semanas se han llevado los ahorros de la Unión Europea y también nos han quitado 1 hora, pero al menos nos han traído el sol. Es la primera vez que vemos el sol desde hace meses en Kaiser Report. Eso, al fin el sol. Vaya, ya se ha ido. Pero así es en Londres. Esos han sido los 5 minutos de sol anuales. Te preguntabas cómo se lo pueden permitir. Sí, eso he dicho. Y este es un tuit de Cory Doctorow, que enlaza al póster perteneciente a una campaña del sur de Yorkshire, donde pone: ¿conocen a alguien que viva por encima de sus posibilidades y gane dinero delinquiendo? Naturalmente se refieren a los pobres porque la imagen refleja el oro bling bling que suelen lucir estas personas. Y si vemos a alguien que aparenta que no podría solventar su oro bling bling, deberíamos llamar a Crime Stoppers. Sí, claro. Esto es de locos. Porque si yo quisiera encontrarme con alguien que vive por encima de sus posibilidades, lo que debería hacer es dirigirme a cualquier restaurante de Mayfair y me encontraría con un montón de gánsteres vestidos con traje de 3 piezas, que viven por encima de sus posibilidades, con el dinero que recaudan delinquiendo. Ahora llegará Mark Carney y se supone que también estará al frente de la agencia regulatoria que se supone que controlará a los banqueros mafiosos, y él también vivirá por encima de sus posibilidades, porque el Estado le ha dado a su esposa una buena subvención, una mujer que no voy a calificar, pero rima con fruta, y se queja por todo el dinero que gana delinquiendo para poder vivir por encima de sus posibilidades, que son 5.000 libras cada 5 segundos. ¡Deberían detenerlo! Voy a denunciar a este tipo ante George Osborne, que tiene la oficina justo detrás de mí. Lo voy a denunciar. Voy a hacer un arresto ciudadano y luego miré a la Torre de Londres, bajo el puente de Londres, donde había una guillotina. Ya está todo preparado y listo para usar. Acabemos con los recortes, recortes y más recortes. Max, ya sé que para ti son todos iguales, pero debo decirte que el conservador que tiene su oficina a tus espaldas en realidad es Boris Johnson, no George Osborne. Pero bueno, el asunto es que estamos en Londres, donde todo el mundo vive por encima de sus posibilidades gracias a lo que ganan delinquiendo. Naturalmente, esos pósters están en los barrios pobres, no en los ricos como la City. Bien, veamos la siguiente noticia. El presidente chipriota se enoja al negar que miembros de su familia exportaron sus fondos bancarios. El canal Cyprus TV afirma que más de 100 ahorristas enviaron sus depósitos al extranjero en vísperas del acuerdo de rescate y la quita en las cuentas bancarias. El presidente chipriota Anastasiades afirma que él no sabía nada y, de hecho, cuando fue a Bruselas para acordar los términos del rescate, ni siquiera sabía de antemano que iba a negociarse algo así, que iban a confiscar el dinero de los depósitos, y Faisal Islam, que estaba allí, dice que esa lista incluye sobre todo a multinacionales y puede que en realidad esas multinacionales fueran avisadas por el Fondo Monetario Internacional y la Troika para que sacaran el dinero de allí. Una vez más, vemos cómo se ejecuta la jerarquía social. El presidente de Chipre es un mentiroso. Robó el dinero adelantándose a los acontecimientos. Recuerda el caso de Papandreou en Grecia, cuando antes de que asolaran el país, depositó 50 millones de euros en la cuenta de su mamá en Suiza, y cuando se supo dijo: ¿cómo? No tengo ni idea de cómo ha ganado 50 millones. Tuvo que coser muchos botines para los bebés de mi electorado y por eso ganó 50 millones de euros. Así ganó ese dinero. Pues sí, y lo mismo pasó en Argentina en el año 2000 o el 2001, cuando vimos aquellos furgones blindados que salían del país con todo el dinero de la cleptocracia corrupta con destino al resto de Sudamérica. Ahora vemos que pasa lo mismo con la cleptocracia que dirige Europa, y está claro que Anananas, o como quiera que se llame, ha robado a la población y los ha dejado sin dinero. ¡Vaya novedad!
De hecho, el Fondo Monetario Internacional también estaba implicado en el caso de Argentina, así que habría que preguntarse si no son las mismas multinacionales de Estados Unidos y del Reino Unido que pudieron sacar su dinero. ¿Y dónde se llevaron ese dinero? A Estados Unidos y al Reino Unido, y se transfirieron 700 millones de euros principalmente a Londres. Muchas gracias, Londres. ¿Conocen a alguien que haya ganado dinero delinquiendo, que viva por encima de sus posibilidades? Deja que te interrumpa un momento, porque quiero decir algo. La troika compuesta por el Banco Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional está arruinada. El Fondo Monetario Internacional no tiene dinero. El FMI tiene la capacidad de saquear una economía para poder saldar sus deudas. El FMI está endeudado. La Unión Europea está endeudada. El Banco Central Europeo tiene billones de euros en títulos tóxicos. El BCE está arruinado. Así que tenemos una troika compuesta por instituciones arruinadas que saquean los países para saldar sus deudas. Y para pagar esas deudas, proponen medidas de austeridad. Y cuando se dice que el FMI está rescatando a alguien, se da por hecho que tiene dinero. Y no es así. El FMI es solo un mecanismo que sirve para pedir prestado más dinero a los banqueros corruptos y luego acudir al rescate de países como Grecia o Chipre y vender el país mediante contratos privados y privatizaciones y quedarse con la diferencia del dinero ganado ilícitamente y que no se merecen. Y por eso hay que denunciarlos, por vivir por encima de sus posibilidades. ¿Dónde está George Osborne? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la guillotina? ¿Qué está pasando? Volviendo al póster de Yorkshire, en él se preguntaba ¿por qué tenemos que hacerlo? Si nos avisan, nosotros tomaremos medidas. Y todo el dinero que le quiten a esos delincuentes, según la policía, será reinvertido en la comunidad. Bueno, Max, ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque no toman medidas. No toman medidas de ningún tipo. Podríamos llamar a cualquiera de sus números de teléfono, como la línea directa contra el crimen, y decir, acabo de ver a un banquero robando 1.000 millones de euros. Y probablemente ellos contestarían, tralalí, tralará, eso no me importa nada. Por eso digo que no se toman medidas. Pero sí tomaron medidas contra Aston Walker, el saqueador de Birmingham, cuando robó esas prendas. Lucha por la libertad. Aston Walker lucha por la libertad. El saqueador de Birmingham fue el resultado lógico de haber sido robados y saqueados por los banqueros mafiosos bajo el consentimiento de George Osborne, quien, por cierto, ya predigo que no seguirá en su puesto dentro de 6 meses. Cuando llegue Mark Carney, querrá consolidar su poder, y ya lo está haciendo al asumir el cargo de la agencia regulatoria. Se deshará de George Osborne. Mark Carney será quien haga cruzar la tabla a George Osborne. Adiós, Georgie. Se ha empeñado en fracasar. En ese sentido es muy británico. Así que fuera de mi vista, fuera, largo maldito inglés. Aston Walker es la personificación de la jerarquía social hecha ley, donde arrestan a alguien por haber robado algo, mientras que a otros les dan un título nobiliario. Y para saber por qué tendrían que hacer algo al respecto y se les harán cumplir la ley, vamos a ver este titular. Los bancos salen victoriosos de las demandas privadas por el LIBOR. Las demandas privadas contra los bancos, entre ellos el Bank of America, el Citigroup, el Credit Suisse, el Deutsche Bank, el HSBC, JP Morgan Chase, fueron desestimadas el viernes de la semana pasada en Manhattan. En el fallo del viernes, la jueza del distrito de Manhattan, Naomi Rice Botchwald, reconocía que su decisión podría ser inesperada y admitió la moción de los bancos para que se desestimaran las demandas federales antimonopolio y parte de las demandas por manipulación en el mercado de materias primas. También desestimó las demandas por fraude a las leyes estatales. Y además desestimó la aplicación de la RICO, la Ley contra la Delincuencia Organizada, porque, según dijo, no se puede aplicar la Ley RICO en casos relacionados con materias primas, según el Acta de Reforma de Litigios sobre Valores Privados adoptada en 1995 para frenar las demandas abusivas. Demandas abusivas contra los bancos. Todo eso se remonta a la crisis de ahorro y préstamo de los años 80, aquel escándalo con el que robaron miles de millones de ahorros y préstamos. Cambiaron la ley para que no pudieran perseguirlos el día que volvieran a hacer lo mismo, y esta es la muestra. Lo más sorprendente de esta afirmación es que ella dice que esta decisión va a sorprender. Pero no nos sorprende, muñeca. Aquí tengo 20 libras. Haga algo ilegal, porque usted es una prostituta barata. ¡Venga a mí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Mono! ¡Hermafrodita! O lo que sea. No nos sorprende nada. Porque usted no es más que basura corrupta que deja libres a los criminales. ¿Se lo contará a sus hijos? Esta mujer también ha desestimado el caso contra Monsanto, la demanda antimonopolio que les impusieron, pero una de las razones por las que desestimó este caso antimonopolio fue que los bancos no competían entre ellos y que para confabular contra el mercado tendrían que estar compitiendo. El hecho de eximir a los bancos de la ley contra la delincuencia organizada también me recuerda al caso de Halliburton cuando la eximieron de la ley de agua limpia.
Ahora han eximido a Monsanto de cumplir otras leyes relacionadas con la protección del medio ambiente. Es muy triste, ¿verdad? ¿Y qué voy a decir además de que hay insurrección mundial contra la ocupación bancaria? La gente está comprando bitcoins, oro y plata. Dices que la gente se pasa al Bitcoin, así que pasemos al siguiente titular. ¿Cómo Bitcoin podría destruir al Estado y quizás hacerme ganar un poco de dinero? The Spectator dice, pronto, bien sea por Bitcoin o por lo que venga después, será posible despojar a los banqueros de los bancos y a los gobiernos de dinero. Esto no gusta a mucha gente que prefiere la estructura de arriba a abajo, prefieren la jerarquía social. Por eso luchan con fuerza contra algo así, porque no les gusta que haya alguien que pueda operar y participar en una economía al margen de la jerarquía social, de los que visten de púrpura sin violar la ley, los que pueden saquear nuestras cuentas sin violar la ley, los que lucen oro sin parecer sospechosos. ¿Por qué no escribimos sobre esto en el blog? Creo que en Estados Unidos hay un debate abierto sobre si se debe permitir tener armas para luchar contra la tiranía. Y creo que deberían decir lo mismo con Bitcoin. Bitcoin es un arma para luchar contra la tiranía. De manera que si ustedes están a favor de las armas, entonces, por la misma razón, deberían estar a favor de Bitcoin, para luchar contra la tiranía. El Estado está asumiendo el papel de ejecutor en masa, y ustedes necesitan tomar una posición en contra de eso. Las armas son algo del pasado, de hace 200 años, y Bitcoin es el arma actual. El artículo sigue diciendo que lo importante de Bitcoin es que termina con la necesidad de confiar en una divisa, confiar en los banqueros, en los gobiernos, confiar en que ninguno confabulará contra nosotros como ya lo hicieron con todos en Chipre. La semana pasada hubo muchos artículos. En Business Week, en Bloomberg, todo el mundo en la prensa económica convencional habla de Bitcoin. Naturalmente nosotros hablamos de Bitcoin desde hace 3 años, pero ahora ellos dicen que lo importante es que las personas ya no confían en el sistema bancario, pero confían en sus semejantes. Son los bancos los que ya no confían en los bancos. Por eso desde el 2009, que fue cuando apareció Bitcoin, los bancos centrales dejaron de prestarse entre ellos y empezaron a comprar oro. Y es porque no confían entre ellos. Y el riesgo de sus homólogos es aún mayor que todos los activos de todo el sistema bancario. Por eso ellos compran oro y las personas compran Bitcoins. Pronto los bancos centrales comprarán Bitcoins. Bien, Stacey Herbert, muchas gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias, Max. Quédense con nosotros. Hablaré con el primer gurú de la plata, David Morgan, de silverinvestor.com. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Con la fluctuación monetaria, los controles de capital y los bancos a punto de firmar un nuevo rescate, solo hay una persona a la que prestar atención en estos tiempos turbulentos. David Morgan, de silverinvestor.com. David, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Encantado de volver, Max. Bien, David Morgan, ¿qué está pasando con la plata? ¿Qué está pasando con el Ejército de Liberación de la Plata? Me gustaría saber qué está ocurriendo. Bueno, Max, hemos pasado un periodo de 2 años de consolidación desde que alcanzamos el precio máximo de este mercado alcista, cuando se alcanzaron los $40 a finales de abril de 2011. Antes de venir al programa vi los gráficos del precio a largo plazo y he visto cómo superamos los $21 en el 2008 y antes de sufrir la crisis financiera ese año, su precio estaba por debajo de los $10. Se necesitaron 2 años para que la plata recuperara el nivel de los $21. Creo que estamos en un proceso parecido. Hemos subido de los 19 a los $48 en tan solo unos meses. Algo maravilloso para quienes invierten en plata. Después tuvimos un aumento del margen de 4 o 5 veces y al final el mercado se derrumbó y desde entonces se ha ido consolidando, algo que ya lleva 2 años. Sigo siendo muy optimista, Max. Y creo que nos encontramos al final de ese proceso. Naturalmente, es lo que pasa cuando asumes un riesgo así. Se puede acertar o fallar, pero normalmente una consolidación dura unos 2 años. Y creo que lo que aparece en un segundo plano es una muestra de lo que ocurre en el mercado de divisas. Quiero interrumpirlo porque estamos en un momento en que existe un techo en el precio de la plata impuesto por los bancos de Wall Street. JP Morgan, por ejemplo, no quiere que la plata suba por encima de un precio determinado, porque quieren apoyar su mercado de derivados que necesitan la flexibilización cuantitativa y las tasas de interés al 0%. Y si la plata o el oro subieran, parecería que hay inflación, y entonces no podrían mantener las tasas al 0. Por eso las mantienen bajas. En este abismo, en ese espacio abierto en los mercados, ha aparecido Bitcoin. Apareció de la nada y ya tiene una capitalización de $1.000 millones. La plata tiene una capitalización del mercado de $29.000 millones. Y ese es el valor de toda la plata extraída, $29.000 millones. Bitcoin va a superar a la plata y alcanzará los 20, 30 o $50.000 millones.
En Canadá tenemos a Eric Sprott y también al Ejército de Liberación de la Plata. Pero, ¿qué hace falta para acabar con este cartel, David Morgan? ¿No contamos con la potencia de fuego necesaria? ¿No es algo que la gente desea? ¿Quieren seguir siendo esclavos? ¿Cuál es el problema? El problema es la gente y se necesitan programas como el suyo y personas como yo mismo, Jim Wiley y el resto de sus invitados. Es un proceso educativo que necesita tiempo y psicología. Por ahora, la guerra psicológica la están ganando los banqueros. Si se fijan las noticias que dan los medios de comunicación convencionales, tienen muchos artículos que hablan de que el oro no se movió durante la crisis en Chipre y eso es un ataque psicológico. Bien, lo entiendo, David Morgan. Estamos perdiendo la guerra psicológica. Pero ahora hay un nuevo participante que hace que el mercado alcista de la plata parezca una tontería. Porque se trata de una moneda digital que de repente ha convertido el mercado de la plata en una tontería. Hablemos ahora de otros tontos, y me refiero a las personas que no tienen nada de oro y plata, porque pensaban que se lo podrían confiscar. Y mientras tanto, cuando han confiscado las cuentas bancarias, la gente que tenía oro y plata sigue teniéndolos. ¿Cuál es su opinión? Es un asunto bastante espinoso, no creo que nos vayan a confiscar, sin embargo hay argumentos a favor y en contra, y no tengo tiempo para discutirlos. Pero si van a confiscar algo, probablemente sería más el oro que la plata. Está claro que el oro tiene su lugar en el sistema monetario junto con la élite bancaria, algo con lo que la plata no cuenta oficialmente desde 1873. De manera que es más probable que confisquen el oro, aunque insisto en que no creo que lo hagan, pero también podríamos sostener la postura contraria, de que van a confiscar, aunque lo dudo. Ya, pero le digo que es que hay gente que se preocupa, porque le van a confiscar sus metales preciosos, y por eso mantienen su dinero en el banco. Y ya les han quitado el dinero de sus cuentas. Así que los bobos son ellos. Ellos son los perdedores, los incautos en esta partida de póker. Hablemos de la plata, porque ahora mismo se encuentra en backwardation, en un mercado en baja, algo totalmente irregular. ¿Podría recordar a la audiencia qué es backwardation y lo poco frecuente que es, especialmente durante un mercado en baja? Un backwardation sucede cuando el precio actual, es decir, aquí y ahora, hoy, registra un nivel mayor de su precio en el futuro. El mercado se fija basándose en el futuro, y eso significa que todo el papel que existe circulando no es real, pero es lo que fija el precio del oro y la plata. En ese contexto, nos encontramos con que el precio del metal está más caro de lo que costará en el futuro, es decir, al revés. Normalmente se sufre el contango, que es una tasa de interés como la actual, situada cerca del 0%, lo que se paga en el futuro por cualquier materia prima. En ese caso, hablamos de la plata, así que normalmente hoy cuesta menos respecto al futuro debido a las tasas de interés. Cuando cuesta más, normalmente indica que el mercado está muy ajustado. Sé que el mercado físico está muy ajustado, y eso es un indicador económico que nos dice que está vinculado con las primas, por lo que actualmente se vende por debajo del valor del metal. Por eso el mercado físico ha comenzado a separarse del mercado de papel, de los escarabajos del papel, como yo los llamo, aunque no parece que el mercado preste demasiada atención a la curva del precio de la plata. Bien, David Morgan. Una buena forma de juzgar el valor de la plata es fijándose la cantidad total de oro y plata extraídos y compararla con el dinero en circulación, tanto el circulante en Estados Unidos como en todo el mundo. Desde el año 2008, cuéntenos la relación entre el precio del oro y de la plata y qué ha pasado con el dinero en circulación mundial y qué nos indica. Bueno, me gustaría ir más atrás de esa fecha para dejarlo más claro. Mike Maloney ha hecho un buen trabajo al respecto, pero si nos fijamos en el M1 básico, es decir, solo en la divisa y cubrimos esa cantidad con oro, cuando se hizo en 1980, con todas las divisas existentes en Estados Unidos respaldadas por el oro que supuestamente tenía Estados Unidos, resulta que la onza de oro valía $400, aunque el precio superaba los $800. Si volviéramos a hacer lo mismo en el año 2000, la onza de oro valdría $2.500. Y hay que recordar que utilizamos las cifras oficiales, no las que conocemos de verdad. Desde el 2000 hasta hoy, ha habido una explosión en la cantidad de dinero impreso en todo el mundo. Y el precio del oro ha subido, pero no puede llegar a cubrir esa cantidad. Es decir, no puede cubrir la cantidad de dinero impreso en relación 1 a 1. Y para hacer eso,
necesitaría alcanzar un precio que rondaría los $5,000. Hay que recordar que solo hablo del M1, no del M2 ni de toda la deuda existente. Por eso el oro está muy por debajo de su valor, y parece que hay razones por las que los banqueros mafiosos quieren asegurarse de que el público en general no lo entienda. Ahora vayamos un paso más allá, Max. En general, ahora mismo, si analizamos el último informe sobre metales preciosos, vemos que el 1% de los activos mundiales está invertido en oro, y como ya sabemos, un 1% es una cantidad muy pequeña, y sería muy costoso duplicar esa cantidad para llegar al 2%. Si pudiéramos duplicar también la cantidad de personas interesadas en metales preciosos, y que compraran físicamente metales preciosos, el precio se dispararía astronómicamente. Esa es la situación actual del mercado. De acuerdo, el problema es que el precio tiene un techo debido a la manipulación de JP Morgan y otros bancos. Hace poco, una jueza de Nueva York desestimó una demanda contra el Calígula de Wall Street, Jamie Dimon, y su organización corrupta, JP Morgan, por la manipulación del precio de la plata. Cuando desestimó este caso, la jueza no tuvo en cuenta que los litigantes habían demostrado que JP Morgan pudo manipular los precios, o mejor dicho, demostraron que manipularon los precios y demostraron claramente cómo pueden hacerlo. Pero la jueza dijo que no tenían ningún incentivo para manipular esos precios y por lo tanto eran inocentes. Le han presentado pruebas a la jueza demostrando que JP Morgan manipuló los precios. Vio las huellas dactilares impresas en esa actividad ilegal. Tenían el cuchillo clavado en la espalda de la ancianita mientras lo giraban y lo hacían sangrar a borbotones. Y la jueza dijo, bueno, a lo mejor sí, pero no veo por qué habrían de hacerlo, así que son inocentes. ¿Cuál es su opinión? No me sorprende, Max. Desde el principio de este asunto he sostenido que manipulan y que han hecho muchos esfuerzos por sacar ventajas, especialmente en el ámbito de la plata, donde han hecho un excelente trabajo y donde yo los he apoyado y les he dado dinero. Pero no me sorprende que el sistema judicial haya actuado así. Asistimos al final de un imperio y usted estuvo conmigo en Los Cuatro Jinetes y sabe que las cosas han llegado a tal punto de corrupción en todo el sistema. Y no solo en el sistema monetario, sino en la cadena alimenticia, en el suministro de agua, en el aire que respiramos, todo está corrompido hasta más allá de lo imaginable. Así que no debe sorprendernos que las autoridades no hagan lo correcto. No me sorprende para nada. Estoy decepcionado y me gustaría pensar que hay alguien que hable en nombre de la verdad y la justicia al estilo estadounidense. Pero no es así. Es un mito. Ha mencionado Los Cuatro Jinetes y naturalmente está hablando de una película que apareció el año pasado, una excelente película que ya está en DVD. Pronto aparecerá otra película que se llama Bailout 2, protagonizada por Max Keiser y que ahora está recaudando financiación en masa en Internet. Algo que a lo mejor le interesa a usted, David Morgan, y a todos los que ven el programa. Usted también estuvo involucrado y lo sigue estando en varias iniciativas, incluida la de Utah, para hacer que adopten la plata como moneda. ¿Qué pasa allí? Ya está hecho, Max. Por desgracia, la única forma de implementarlo en la sociedad actual es ponerla en un depósito de oro y plata, emitir una tarjeta de débito y permitir que esa tarjeta se utilice para las transacciones cotidianas. Es un sistema muy fácil de poner en marcha. Tengo la intención de instaurar un sistema que haga exactamente lo mismo, y tuve una reunión con Larry Hilton, que debía redactar la ley junto al señor González, y probablemente haremos que vengan aquí para discutir cómo implementar un sistema basado en una tarjeta de débito respaldada por un depósito real de oro o plata. Creo que es la única forma de implementarlo y que así empiece a funcionar. Bien, recientemente he visto un video en Internet donde unos tipos se presentan ante extraños con una moneda de 1 onza de plata que estaba valorada en 29 o 30 dólares. Es $1 de plata y les pregunta, ¿comprarían esta moneda por $1? Es decir, ¿compraría 30 dólares de plata por $1? Y casi todo el mundo rechazó la oferta. Todo el mundo decía que no la compraría. Así que o bien no tenían idea de lo que vale la plata, o no sabían lo que es $1 de plata. Es decir, la ignorancia en este mercado es increíble. Antes, habló del esfuerzo educativo, pero no tuvo mucho impacto. Porque cuando se trata de dinero y metales preciosos, y del valor del papel doblado que se lleva en los bolsillos, el encefalograma de la gente sigue dando plano. ¿Se debe a que son incapaces de aprender? ¿Acabaron siendo estúpidos por culpa de los 4 jinetes de los que ya hablamos? ¿La droga, el desastre medioambiental y la corrupción política? ¿Estamos hablando de toda una generación con encefalograma plano? ¿Hay alguna esperanza de que los ciudadanos estadounidenses y de todo el mundo logren escapar de la cárcel de su propia estupidez? ¿David Morgan? Bien dicho, Max. Pero sí la hay.
Internet está haciendo una gran labor por años ya. Hay algo especial que ha llevado a los seres humanos a una situación muy peligrosa y, como dije antes, hay un 1% en el mercado del oro y solo se necesitaría un 2% para acabar con todo esto. Creo que eso pasará, aunque se necesita tiempo, pero creo que las jóvenes generaciones buscan la verdad con ahínco y son como yo cuando tenía menos de 30 años y pensaba que no había que confiar en nadie con más de 30 o 40 años. Creo que la joven generación actual es muy auténtica y creo que lo entenderán. Creo que en los medios de comunicación convencionales no hay nada a favor del oro y la plata. Son todas noticias negativas. Cuentan los hechos por separado y dicen que todo se acabará en un par de días y así continuamente. Pero en los mercados de Internet, por lo menos hasta ahora, podemos obtener información por cuenta propia. Y creo que asistiremos al éxodo de las divisas a los metales y probablemente mucha parte acabará en Bitcoin o en productos similares y la gente buscará la forma de protegerse en esa huida del sistema esclavista de los banqueros mafiosos y su divisa basada en deuda. Bien, David Morgan, tenemos que dejarlo aquí porque nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por haber venido a Kaiser Report. Un placer, Max. Bien, eso es todo por esta edición de Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a la fantástica Stacey Herbert. Quiero agradecer a mi invitado David Morgan de silverinvestor.com. Si desean enviarnos un email, hágalo por favor a kaiserreport@rttv.ru. ¿Listos para conocer la verdad? Hasta la próxima. Max Kaiser les dice adiós.